Ahí está ingresando Nicolás. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Laura? ¿Qué decís? Bien, muy bien. Contenta de estar a punto de capacitarme en planos de mensura. Bueno, qué lindo tema que nos convoca hoy. La verdad que Es un lindo siempre es un tema. placer. Les damos la bienvenida a todos y especialmente a vos. Muchas Eh, gracias. Para el escribano Nicolás Agustín Sóligo Schuller, agradecemos tu presencia en esta tarde. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Y bueno, bienvenidos a todos entonces a la charla sobre aspectos de planimetría relacionados con la actividad notarial, donde vamos a ver en, este, en esta parte toda la relativo a los planos de mensura, unificación, división y anexión, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo, digamos, también las inquietudes y las distintas técnicas que se utilizan a nivel catastral y registral en las distintas jurisdicciones también, porque dentro de los aspectos planimétricos vamos a ver que hay algunas cuestiones que, como están derivadas al sistema de catastro, cuya organización en principio es local, bueno, vamos a ver que hay distintas formas de encarar la planimetría, la registración de planos y muchas veces la coordinación entre catastro y registro. Vamos a comenzar hablando dentro del tema que nos ocupa hoy. Si te parece bien, Laura, comenzamos. Sí, comenzamos. Gracias. Vamos a comenzar a hablar de cómo se relaciona el título y modo suficiente en la teoría general de cómo se adquieren los derechos reales con el instrumento público denominado plano, ¿sí? Y cómo influye esto en la creación de los derechos reales, y especialmente en el objeto de los derechos reales, que son la cosa. Y a su vez, esto lo vamos a extender a lo que sería la relación entre catastro y registro, ¿sí? Como los dos organismos que uno tiene más actualizada la faz física, económica y planimétrica de los inmuebles y el otro tiene la más actualizada la titularidad. Bueno, en primer lugar, hay que destacar que la teoría del título y modo suficiente, reforzada y receptada por el artículo 1892 del Código Civil y Comercial, establece que para la adquisición, modificación, transmisión, extinción de derechos reales es necesario, por un lado, el título suficiente y por otro lado, el modo suficiente. El título suficiente, la doctrina se reafirma el contenido doctrinario, que la definición que se había dado desde hace muchísimo tiempo, que es el acto revestido de las formalidades necesarias para servir apto para transmitir o adquirir un derecho real, con la capacidad y la legitimación en el agente, ¿no? En el sujeto que transfiere. Y, por ejemplo, un contrato de compraventa celebrado en escritura pública, que es el título más frecuente. Y el modo suficiente es la tradición, ¿sí? Que Vélez Sarsfield instauró como un modo distintivo de los derechos reales para diferenciarlo de los personales. Él lo había previsto en su momento como un medio de publicidad y modernamente la doctrina lo ha calificado en realidad como la publicidad posesoria, en realidad la relación de poder que se genera entre el sujeto y la cosa y cuyo acto inaugural y fugaz, por así decirlo, es la tradición. Ahora, el plano, si bien es un instrumento público, no es un título suficiente, porque no es la forma de escritura pública ni de subasta judicial, ¿no? Que nos pide el código para poder adquirir derechos reales o una sentencia judicial. Pero, sin embargo, con la aprobación de plano, la descripción del inmueble va a variar en cuanto a objeto del derecho real, cuando ese plano se recepte en un instrumento público denominado escritura pública. Entonces, vamos a tener siempre que existen registros que se atienen formalmente a lo que es título y modo suficiente, y como registro de títulos no tienen nada que ver con los planos, entonces solamente van a receptar planos cuando vengan inmersos y transcriptos literariamente en una escritura pública, ¿sí? Entonces van a tener vida catastral en tanto y en cuanto esté aprobado por el agrimensor o profesional con incumbencia en la planimetría, y recién en algunas provincias va a tener vida registral cuando venga en una escritura pública con vocación registral. Ahora ocurre que en determinadas jurisdicciones, como lo es paradigmáticamente la provincia de Buenos Aires, por un tema histórico, hubo una coordinación muy estrecha entre registro y catastro, y tenemos el fenómeno de la comunicación de los planos, donde a excepción del plano de usucapión, ¿sí? Los planos la excepción paradigmática es el plano de usucapión, porque es un plano cuya aprobación en realidad está supeditada a la sentencia judicial para que tenga virtualidad. Entonces, es un requisito para iniciar la demanda, y para delimitar el objeto del derecho real adquirido por la sentencia de usucapión, pero recién va a tener validez y va a acceder al registro junto con el testimonio de la sentencia.
Pero en el resto de los casos, Una ¿cómo, Laura? pregunta, ¿cómo es esto de la comunicación de los planos? ¿Qué catastro comunica? ¿Es interno? ¿O los... Exactamente. Esto fue variando según el momento histórico, pero en términos generales, antes Catastro lo comunicaba por sí mismo y ahora en Provincia de Buenos Aires el agrimensor lo comunica a través de un documento inscribible, ¿sí? La que se llama comunicación de plano. ¿Y qué ocurre? El plano se anota en el rubro de descripción del inmueble de todas las matrículas afectadas es decir, que tienen relación con el objeto del plano. Entonces, todos los inmuebles que están afectados, por ejemplo, un plano de unificación que reúne o engloba dos inmuebles. Bueno, se va a anotar en las dos matrículas correlacionadas. Va a decir, la matrícula 1 va a decir, existe plano, así sencillo, existe plano de mensura y unificación, característica tal, de entrada del registro, afecta además la matrícula número 2. Y recíprocamente la matrícula 2 va a hacer referencia a la 1. Queda ahí configurado todo que está listo para que luego ingrese una escritura junto que haya utilizado por primera vez ese plano. La escritura que va a ingresar, en donde el escribano va a tomar el plano aprobado y va a traducir, yo les decía, literariamente, en forma de redacción, la descripción gráfica que existe en el plano. Y de esa manera, el escribano va a inaugurar la descripción del inmueble diciendo que se describe según plano tal, ¿sí? Aprobado tal, y se describe con esta, vamos a hacer la descripción planimétrica, digamos, en forma verbal, en forma escrita, y de esa manera se va a generar una nueva matrícula en el registro, donde va a figurar matrículas de orígenes 1 y 2. Y de esta manera, la segunda vez que se venda este inmueble, que se había inaugurado con esta primera venta, ya la descripción va a ser según título. Es decir, que en el registro va a quedar históricamente en la descripción del inmueble, descripción según plano, tal, pero la segunda vez el escribano va a decir que se describe según título porque ya tiene una narración en el título. Y ahora, para ser más completo todavía, podemos decir descrito según plano tal que cita su título. Esa forma de describirlo también es descripción según título, porque ya estamos citando una escritura anterior que ya creó el objeto nuevo del derecho real. Pero mientras no se recepte en escritura, el plano en realidad no tiene virtualidad de afectar el derecho real, Claro. porque no es título y modo suficiente, salvo en lo que respecta a restricciones administrativas, que muchas veces el plano tiene un capitulito abajo donde dice restricciones, y ahí puede haber restricciones que vamos a ver una muy ejemplificativa en el caso de la anexión, pero también puede ser en un plano de división donde se restringe la venta de parcelas hasta tanto no esté hecho el alumbrado público, ¿sí? El abovedado todo lo que haga falta para la infraestructura circulatoria para que permita abrir las calles, ¿sí? Eso depende de la habilitación municipal cuando se cumplen todos los trabajos por parte del emprendedor, ¿no? Claro. Así que tenemos esa relación bastante estrecha. Ahora, hay otras jurisdicciones, como por ejemplo también el ejemplo paradigmático es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los planos no se comunican al registro y solamente ingresan cuando vienen junto con una escritura pública que lo utiliza por primera vez. Ustedes me En pueden decir, ¿y cómo? Y Bien. entonces, ¿para qué sirve que el plano esté en el registro si está el catastro? Que catastro es otra especie de registro, pero que digamos, lleva el padrón físico de los inmuebles con fines tributarios, es decir, prevalecen los aspectos planimétricos, porque es un padrón de la riqueza. De ahí el Estado saca el objeto imponible, perdón, sí, muchas veces uno de los montos para tributar y para calcular los impuestos, ¿sí? Podemos hacer un paralelismo entre catastro y registro diciendo que el catastro prevalece el aspecto físico y económico, mientras que el registro prevalece el aspecto jurídico, y mientras que el catastro tiene una descripción gráfica que muchas veces se vierte en el reverso de la cédula catastral, en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el registro tiene una descripción literaria de los inmuebles. Y bueno, y al paralelismo del folio real del registro, tenemos por un lado otro lado la cédula catastral, en el registro catastral, por así decirlo. Y Laura, ¿me querías decir algo? Sí, esa cédula, porque me intriga saber cómo es. Nosotros en Entre Ríos, por ejemplo, no hay comunicación de planos, tal como lo comentabas, por ejemplo, en Capital Federal. Cuando hay un plano nuevo, el registro toma noticia a través de la escritura, o sea, ingresa con la escritura el plano nuevo, y cada vez que hay una transferencia de un inmueble, recién ahí pedimos una ficha de transferencia que actualiza los límites y linderos de los inmuebles y hace un relevamiento, si es necesario relevar mejoras. Esa cédula Perfecto.
ustedes, ¿es así o tiene Sí, otro sí, fin? la ficha de transferencia que vos mencionás en Provincia de Buenos Aires constituye el estado parcelario, que es un acto de relevamiento físico que hace un profesional de la agrimensura, que puede ser un agrimensor, un ingeniero agrimensor, un ingeniero civil con incumbencia, donde él va a relevar planimétricamente, pero es un acto de relevamiento planimétrico menor, por así decirlo, no tiene la virtualidad de un plano. Lo que hace es actualizar el padrón económico, es decir, el catastro, para que se Claro, actualice la evaluación fiscal. Entonces viene todo como el combo de la actualización de la evaluación fiscal, la liquidación de sellos perdón, la liquidación de sellos por el acto notarial y la liquidación de impuesto inmobiliario actualizado con diferencias o no, según cómo haya aumentado, junto con la expedición del certificado catastral que hace falta para otorgar la escritura e inscribirla en el registro de la propiedad. Pero esa claro. ficha no modifica la descripción según título. Y esto es muy importante porque acá viene de la mano de qué pasa cuando en la ficha que vos me contabas o en el estado parcelario surgen diferencias de superficie. Esto es muy frecuente, ¿no? Que haya o diferencias en menos, que se suelen denominar faltantes, o diferencias en más, que se llaman demasías. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Bueno, eso puede surgir de un plano o puede ser de un estado parcelario. Y el estado parcelario, cuando ocurre eso, bueno, en la escritura tenemos que dejar constancia, pero por eso es importante la descripción según el estado parcelario, como bien el certificado catastral, no conviene, dentro de lo que, ya hablando de técnica notarial, no conviene mezclarla con la descripción según título, porque en rigor de verdad, yo considero que dentro de lo que es técnica notarial no conviene ponerlo en la misma cláusula, cuestión que yo veo mucho en escrituras frecuentemente. Entonces, describimos lo del objeto vendido según título, porque eso es lo que se va a adquirir respecto del derecho real. Y si ustedes quieren en manifestaciones complementarias de las partes, podemos manifestar que existe un faltante o existe un sobrante, ¿sí? De tantos metros, y hasta podemos poner los linderos actualizados. ¿Sí? Los linderos actualizados también los podemos poner dentro de constancias notariales. Lo que yo quiero decir es que conviene separarlo de la descripción según título del inmueble, porque la próxima vez que un escribano tome ese título y venda, a lo mejor se confunde y salta unos renglones y directamente describe según título lo que sería según certificado de catastro. Y eso en realidad es como si se hubiera omitido un plano y lleva a un error registral y un error en el título. Entonces, es mejor, entonces, si se detectan o ya hay en base un plano, bueno, ahí sí, cuando hay un plano aprobado, ya la descripción del escribano que hace la escritura nueva la puede hacer según el plano nuevo, directamente. No hace falta describir según el plano anterior, o según el título anterior, quiero decir. Lo que pasa es que a veces cuando decimos, a veces se habla de descripción según título o descripción según plano, yo hago la distinción semántica en cuanto a que es descripción según plano de origen o título, por así decirlo, nos remontamos a la división originaria de la manzana, o descripción según un nuevo plano aprobado, que todavía no se utilizó en una escritura pública, ¿sí? En ese sentido. Este, y ambos, catastro y registro, bueno, y uno tiene la matrícula y uno tiene el número de partida inmobiliaria. Bueno, catastro y registro están coordinados a través de la nomenclatura catastral, que es el elemento en común de ambos, porque el folio real tiene que tener la nomenclatura según la ley nacional registral, y catastro, evidentemente, también. Ahora, catastro, como privilegia la ubicación física, ahora en modernamente georreferenciada, así, todos los aspectos modernos, tecnológicos, digamos que es más susceptible de detectar anomalías geográficas en el sentido del el doble dominio, generalmente lo detecta catastro porque ve el solapamiento, ¿sí? Ve la superposición entre dos parcelas. En cambio, el registro, digamos como que el orden de los folios reales es, por así decirlo, arbitrario, ¿sí? O secuencial y arbitrario, va a ser más difícil que desde el registro lo detecten. Por eso es muy importante la información que nos brinda el certificado catastral, incluso en aquellas jurisdicciones donde no es obligatoria la solicitud. Porque yo decía, ¿cuál es el fundamento de la comunicación al registro? ¿O cuál es la utilidad que tiene? Bueno, por un lado nos hace no omitir u olvidar que hay un plano aprobado y acordarnos que la próxima vez que vendamos vamos a tener que hacerlo según ese plano. Pero ustedes me dicen, pero bueno, pero también te puede surgir de información catastral, pero yo les puedo decir dos cosas, que en algunas jurisdicciones todavía no está reglamentada la Ley Nacional de Catastro y en algunas jurisdicciones no hace falta o no es costumbre notarial pedir el catastro, y en otras jurisdicciones no es obligación pedirlas para determinados actos, como por eso Claro. sucede a veces para la hipoteca. ¿Sí? Entonces, de esa manera puede ser que omitamos en la solicitud y de repente omitamos el empleo de un plano que ya está vigente. ¿No es cierto, Laura? Nosotros, claro, en nuestro caso, un inmueble nosotros para hacer la escritura e inscribirla, el inmueble tiene que tener un plano, sí o sí, digamos, o sea, tiene que tener plano.
La ficha para transferencia son para las transferencias de dominio, pero en Hipoteca no pedimos ningún tipo de estado parcelario, solo en las Entiendo. transferencias. Perfecto. Muy bien. Y entonces, bueno, les contaba el tema este de cómo se relacionan registro y catastro, bueno, y cómo es el tema de la comunicación de planos. Volviendo al tema de las faltantes y demasías, sin entrar todavía a que esté detectado en un plano aprobado, nos puede ocurrir que solo con la certificación catastral nos demos cuenta que hay una demasía o un faltante. Bueno, ¿qué hacer en esos casos? Tenemos ya el certificado despachado, tenemos los certificados de registro despachados, el catastro también, y nos encontramos, bueno, antes, con tiempo prudencial, antes de citar las partes, que existe una diferencia. Bueno, hay que explicarle a las partes que si hay una faltante de superficie, la persona, bueno, tiene que aceptarlo en la escritura, porque en rigor de verdad lo que se le va a hacer tradición no es toda la superficie del título, sino la menor. Aquí no hay mucho más que decir, sino que respecto a la técnica notarial, que el comprador acepte y reconozca expresamente la falta de título, perdón, la falta de superficie para evitar después futuras acciones entre las partes. ¿Sí? A lo mejor nosotros tenemos una norma importante del Código Civil, que es el artículo 1135, donde habla de la venta ad mensuram, que especifica que, ahora ya con más precisión, Vélez Sarsfield hablaba de un vigésimo, cosa que a veces confundía a los que no tenemos presentes el tema de las fracciones, ¿sí? o quebrados, que representaba el 5%. Un vigésimo es un 5%. Afortunadamente, bueno, el Código Civil y Comercial moderno actual nos habla de un 5% directamente, y que si la diferencia entre título y mensura es superior al 5%, el comprador puede llegar a resolver la compraventa, ¿sí? O eventualmente pedir un reajuste en el precio, porque no es lo que tuvo en cuenta al momento de contratar. Bueno, en este caso, hablando de la diferencia en menos, bueno, eso sería el caso del faltante. Si tenemos una diferencia en más, que se llama demasía, bueno, acá, si no tenemos un plano que lo ubica, estamos jugando en el terreno solamente de la certificación catastral y el título. Bueno, en ese caso es conveniente que la superficie en más, asimismo, se cedan los derechos posesorios sobre esa franja o sobre la superficie excedente, porque en rigor de verdad, sobre esa parte no se tiene título. Título es lo único que se tiene según el plano de origen o el título que ostenta el vendedor como legitimación para poder vender. Ahora, la cosa cambia completamente cuando tenemos un plano. Si tenemos un plano de mensura previo a la venta, a lo mejor el plano detecta que hay menos superficie y ya la parcela resultante ya directamente está descripta con menos superficie y se va a crear en el folio real una nueva matrícula con menor superficie. Y si tiene más, bueno, acá es donde hay una rica variante, digamos, en nuestro país federal, en distintas demarcaciones, en distintas jurisdicciones, porque el parámetro legal general que tenemos es el 5% que nos habla el codificador, ¿sí? Con el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, en distintas jurisdicciones se ha tomado ese 5% para establecer una gran diferencia entre qué ocurre. Cuando el agrimensor aprueba el plano y la diferencia es igual o menor al 5%, eso en Provincia de Buenos Aires, para tomar un ejemplo, se llama diferencia en más admisible. Y en este caso, el plano de mensura consigna esa superficie de más y se incorpora directamente al título en la próxima transferencia según plano. Es decir, que el título absorbe, el plano hace que el título absorba esa superficie de más siempre que sea igual o menor al 5%. Estamos vendiendo 100 metros cuadrados y la superficie de 105 según el plano nuevo va a quedar absorbida. La parcela 1 originaria, que es ahora 1A, va a tener directamente la nueva superficie y se va a vender felizmente, pero lo importante es destacar que esto está previsto en la Ley de Tierras de la Provincia de Buenos Aires, 9533. Es importante destacar que ese excedente, o esa demasía, mejor dicho, no tiene que corresponder a ningún lindero. ¿Qué es ¿Sí? Porque si excedente? no, ¿Qué? había un problema que esa demasía, ese 5% adicional, no tiene que corresponder a ningún propietario lindero, porque si no, en realidad habría una invasión. Tiene que ser realmente un terreno fiscal, una superficie de la manzana que quedó ahí por una tal vez deficiente mensura del plano de origen, y quedó directamente ahí sin ubicar a ningún propietario, y bueno, y este lo tomó. Tal vez también por un error de mensura, pero los propietarios de linderos, todos tienen su superficie correcta.
Es decir, no le estamos robando una parte al otro porque si no sería, esta ley sería inconstitucional. Lo que sí puede disponer la ley es de terrenos fiscales, pero no de terrenos de los particulares, porque en ese caso teníamos toda una problemática de reivindicación o de invasión al lindero, que afortunadamente hoy está prevista en un artículo del Código Civil y Comercial, que es el artículo 1963. Este, Sí es que un, queda incorporado, cuando no excede del 5%, queda incorporado al título. Queda incorporado al título de propiedad, exactamente. Y necesitamos ahí decir que cede los derechos posesorios sobre el exceso o la demasía de Ahí está, superficie. ahí está la gran diferencia. Si no hay plano aprobado nuevo, la diferencia va a surgir del estado parcelario, ahí conviene poner que cede los derechos posesorios sobre el sobrante, sobre la diferencia, ¿sí? En más El o demasía. Pero si hay un plano aprobado, ya el plano directamente va a dibujar la nueva parcela, ya con la superficie incluida. Porque es Ah, diferencia más admisible. Ya directamente el contralor lo tuvo el agrimensor y el organismo geodésico catastral que aprobó el plano, el organismo, en este caso el Ministerio de Economía, en Provincia de Buenos Aires, y de esa manera va a tener el plano aprobado y en base a eso lo vendemos sin participación del municipio, ni de ningún otro tercero, ni lindero, ni nada por el estilo. Directamente decimos que existe un plano tal, que ahora lo que le vendes es según ese plano. ¿Cómo le corresponde? Bueno, por compra de la parcela 1, no 1A. Nicolás, una nueva forma de solución, una buena forma de solucionar. No sé si está bien lo Sí, que, sí, pero sí, 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 sí. Lo que pasa es que a menudo las diferencias son un poco mayores al 5%. Entonces, este tema que es tan importante, vos sabés que generalmente yo lo suelo dar también en derechos reales, en la parte de adquisición del dominio, pero suele omitirse en los libros de derechos reales sobre el tema de porque es una forma de adquirir el dominio también. Pero claro, brilla por su ausencia en los tratados de derechos reales. Es algo sorprendente, ¿no? Como tampoco se pero le da demasiado tratamiento a la cesión de derechos posesorios, ¿no? En los libros. qué bueno, Este, qué bien que lo incorporan. Acá lo tolera, o sea, no vamos a tener problema para inscribir y demás, pero siempre queda redactado superficie según título tanto, según mensura tanto, registrando un exceso de tantos metros cuadrados. pero ahí No queda. también rige la diferencia del 5%, digamos, se tolera hasta el 5%, digamos, Sí, 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 se tolera, correcto. pero yo siempre igual te pongo que sobre el exceso de superficie cede los derechos posesorios, porque como que no queda así claramente, me parece que no queda claramente incorporado como me lo estás diciendo vos, Claro, allá acá en la ley en... 9533 directamente dice que queda absorbido por el título, es decir, la adquisición es ex lege. Sí, directamente la ley provincial hace casi como si fuera un acto automáticamente con la aprobación del plano, queda ya la legitimación para disponer de ese 5% adicional por parte del propietario del terreno. Ahora, ¿qué ocurre si supera el 5%? Bueno, les cuento el caso de Provincia de Buenos Aires, que es un poco más complejo que el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí, si supera el 5%, pero no llega a la superficie mínima parcelaria, la demasía es más del 5%, pero no llega a lo que sería la superficie mínima según el lugar, según la municipalidad y las normas de zonificación. En ese caso, la municipalidad queda obligada a transmitirle a este propietario que ocupa la demasía por donación. O sea, se adquiere esa parte a título de donación de la municipalidad. Y aquí hay todo un proceso previsto en la ley, se publican edictos y la municipalidad, eventualmente, cuando se termina el expediente municipal, el intendente firma la escritura de donación al lindero por escritura pública. ¿Sí? En este caso, ya les digo, es todo reglado el procedimiento municipal a través de la ley de tierras provincial. Bueno, ¿Y qué está bien, pasa? se soluciona, de alguna Sí, manera se soluciona. Lo que pasa es que me imagino que debe ser un procedimiento desde abrir un expediente y exacto. tiempo seguramente hasta que se formalice esa escritura de donación, ¿o Y no? sí, al iniciar el expediente se acompaña la publicación de los edictos, acompaña un proyecto de escritura y un informe de dominio sobre la parcela y se acompaña copia de la escritura del lindero para demostrar que esa es la persona que es titular según título,
del inmueble. Y de esa manera, también, perdón, y también lo fundamental, se acompaña el plano aprobado por el agrimensor, de donde surge la parcela que es lindera. Por ejemplo, volviendo con la parcela 1, que es el ejemplo más fácil. Cuando se aprueba el Sí, plano de mensura y ubicación de excedente, se llama, mensura y ubicación de excedente, porque esa franjita menor a la superficie mínima se llama excedente fiscal para la ley. Mensura y ubicación de excedente. La parcela 1 se transforma en 1A y el excedente se ubica como 1B. Entonces uno acompaña también el plano al expediente municipal para que se demuestre de dónde está esa parcela. Esa parcela no tiene inscripción en el registro de la propiedad, ¿sí? no. No tiene inscripción en el registro de la propiedad. No existía antes, no se había detectado. Bueno, y después cuando se haga la escritura se va a adquirir por el propietario lindero, ¿sí? Es muy parecido a un plano de anexión que vamos a ver después. Te iba a preguntar si era similar al caso de la mini parcelita para anexar al Es muy lindero. similar, sí, es muy similar. Pero vos con Y la de tu inmueble, por ejemplo, vos comprás este lote que tiene un exceso, ahí mismo se hace, hay que hacer dos planos, el de tu parcela y la del excedente. no, es un solo plano donde se ubica qué parte es la que no está según título. Porque el agrimensor puede tomar la distancia esquina y los linderos detecta que el excedente viene por este lado, por ejemplo, y no por el otro. Entonces lo ubica y muchas veces hay construcciones encima. Y les decía que está ubicado en el mismo plano, es un solo plano donde se ubica el excedente, de mensura y ubicación de excedente. Y les Y contaba, vos ¿qué pasa? Ah, sí. tu escritura, ¿cuándo la haces? ¿Cuando también el municipio dona o haces primero Mira, una y yo tuve un caso bueno, que me pasó, bueno, que fue así, se detectó poco tiempo antes de la escritura ya habiéndose firmado el boleto de compraventa. Dice, ¿cómo? Si el frente tiene 12 metros de ancho, ¿cómo puede ser que el título dice 10 metros de frente? Y bueno, lo que pasa es que esos 2 metros eran el inicio de la franjita, empezaron a indagar un poco más y cuando uno pidió un informe de dominio ya había un plano registrado. Ahora, la cuestión es que un plano comunicado, pero igual lo hubiéramos detectado por catastro también. El tema es que se hizo la venta de la parcela 1A y sobre la parcela sí, 1B se cedieron los derechos posesorios, ¿sí? Y entonces ya directamente el comprador inició el expediente municipal. Porque como el expediente municipal suele tardar 2 años, claro. depende, ¿no? Entre 1 y 3 años suele tardar en las distintas jurisdicciones. Bueno, entonces se optó por no postergar la compraventa, hacerla y de todas formas, digo, que el comprador lo iniciara realmente sin apuro, porque el inmueble estaba asentado sobre la franja, la ubicación del excedente estaba, todo eso era superficie cubierta. Entonces realmente no había ningún apuro porque nadie se lo iba a ocupar. Si lo ocupaban eso, en realidad estaban echando de la casa. Así que no hubo problema. Y bueno, ¿y qué pasa Claro. si es más de una superficie mínima parcelaria según la ubicación? Bueno, ahí estamos hablando ya de un sobrante fiscal que se inscribe cuando se detecta y se hace el plano, se inscribe a nombre del municipio y se adquiere por cualquier título causal que sea, o sea, por compra o por usucapión, pero ya no, la municipalidad en ese caso no está obligada en Provincia de Buenos Aires a donarle el inmueble. De hecho, con la aprobación del plano se inscribe a nombre de la municipalidad la titularidad de dominio municipal. Y entonces va a haber que adquirirlo por el medio normal de adquirir el dominio. Y si se vende el lindero y tengo una parcela al lado que también estoy ocupando, bueno, que aparte es terreno fiscal, ¿sí? Estos casos no son tan frecuentes porque nadie midió tan mal la manzana de origen, ¿no? Tanta superficie le va, pero entre el 5, un poquito más del 5% suele pasar, pero que llegue a una superficie de una parcela entera realmente no es frecuente, pero bueno, puede pasar, y en ese caso la Pero, persona va a tener que intentar o un usucapión contra el municipio o comprárselo, el terreno. Depende cuántos años hayan pasado de posesión pública, pacífica e ininterrumpida. Ahora, ¿qué ocurre en otras jurisdicciones? Bueno, les voy a dar, por ejemplo, el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahí hasta el 5% se tolera, pero después del 5% ya el registro no lo toma y porque el entendimiento de que debe generar un título causal para el resto de la superficie. Entonces, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rige la misma solución que en provincia como se trata de un sobrante fiscal. Es decir, que cualquier superficie superior a 5% lo tratan como un sobrante fiscal y la persona tiene que traer a la inscripción el título generador de dominio. Por ejemplo, un usucapión, por ejemplo, una compra al municipio, ¿sí? Así. Y así ocurre también en muchas jurisdicciones del interior del país. No está ese estrato intermedio de un excedente fiscal. Creo mm, que algo habíamos hablado con vos también.
en las charlas preliminares del tema. Sí, sí, no he visto yo, no, acá no he visto que se adquiera, o sea, la forma de adquirirlo es por usucapión, Claro, claro. pero no se hace un plano así como vos me estás comentando, ubicando el exceso, o sea, el plano te dice, según título, tantos metros cuadrados, según este plano, tanto, exceso. Perfecto. Sí, está Yo bien. Es habitual. una vez, bueno, un cliente iba a comprar un inmueble y tenía un exceso importante, entonces ahí le hicimos hacer dos planos, ubicar el exceso y le cedió el vendedor, le vendió digamos, el plano con la superficie adecuada y sobre el otro plano le cedió los derechos posesorios para que ya tenga el adquirente para hacer la usucapión. Perfecto. Pero ahí Está muy bien. un plano, porque era un exceso importante, ¿vos sabés? Está buenísimo lo que vos contás porque en todo lo que no esté registrado en un plano tiene mucho protagonismo el contrato de cesión de derechos posesorios, ¿sí? Es muy interesante. También sirve para propiedad horizontal cuando hay mejoras antirreglamentarias, ¿sí? Donde se venden unidades con mejoras no declaradas en el plano. Lo mismo, también. Eh, bueno, tenemos entonces que, si quieren, hablamos también de los planos de lo que son unificación y división. El protagonista van a ver que va a ser el plano de anexión, finalmente. Pero sobre Sí, estos planos vamos a decir que cuando hay un plano de unificación o englobamiento parcelario, estos planos, bueno, lo primero, el presupuesto jurídico es que coincida la titularidad de las parcelas de origen, las parcelas que van a originar la unificación, y esto lo va a calificar el agrimensor a través de pedido de informes de dominio y de constancia en el plano, y después se van a unir o englobar generando una nueva parcela. Por ejemplo, la parcela 1 y 2 se van a englobar en la parcela 1A. Cuando es así, el escribano va a solicitar los certificados que correspondan, y aquí les quiero hacer un hincapié, ya que este en realidad es un plano sencillo, sí, se va a generar una nueva matrícula con la unificación según el artículo 13 de la Ley Registral Nacional, 17.801, una nueva y única matrícula. Pero les quería contar que también donde hay una interpenetración, digamos, del registro y el catastro, o compenetración, es en el aspecto de cómo se solicita la publicidad formal, porque ha ocurrido en Provincia de Buenos Aires que recientemente ha variado la forma en la cual se piden los informes y certificados de dominio cuando existen planos vigentes, planos nuevos. Y así, con la última DTR relativa a los informes de dominio y certificaciones, pues todo lo que es la publicidad formal se englobó en una sola única DTR, explica que para pedir cuando hay un plano nuevo, se pide según plano el informe de dominio. Así que fíjense hasta qué punto se le da virtualidad al plano, que si bien no modifica el derecho real, nos cambia la forma en que solicitamos o rogamos la publicidad formal del registro de propiedad acá en Provincia de Buenos Aires. Así que para hacer la unificación, vamos a pedir un sí, solo informe de dominio para de la parcela unificada, porque el plano ya está comunicado. Se pide un solo informe de dominio y en observaciones ponemos la restante matrícula. En el campo relativo a la matrícula ponemos una de las dos, la menor probablemente, generalmente, y en el otro se pone el número mayor. Entonces, o viceversa, es lo mismo. Pero les quiero decir que antes de esta DTR se pedía según título invariablemente. Se pedían dos certificados de dominio, ahora se pide uno solo según el plano. Fíjense que es otro punto de contacto entre catastro y registro. claro, eso es por la comunicación, como vos lo explicás, pero en mi caso yo tendría que pedir por las dos matrículas. Exacto, Y recién el exacto. registro tomaría nota de ese nuevo plano con la escritura que yo haga. Exactamente, exactamente. Eso es lo que ocurre en un gran número de jurisdicciones, exactamente. Y les contaba que, bueno, la parcela unificada 1A, bueno, cuando se receta en una escritura, ya va a ser descripción según plano la primera vez y, bueno, y va a quedar englobada. En la escritura, que respecto de técnica notarial, en la escritura de venta, no hace falta, vamos a escribir directamente según plano y la mención en las parcelas 1 y 2 originales las podemos reducir a una mención en el corresponde, ¿sí? De cómo le corresponde, bueno, por compra del lote 1 en tal año, por compra del lote 2 en tal año, según tal escritura. No hace falta describirlas también los lotes históricos. Podemos hacerlo a mayor abundamiento en la escritura, pero también corremos el riesgo de que hagamos confundir al intérprete que lea nuestra escritura en la próxima transmisión, ¿sí?
Así que Sí, eso es optativo de cada escribano. Yo en lo personal no las transcribo, directamente hago la descripción según el nuevo plano y dejo la mención de las parcelas, porque históricamente se puede verificar con un estudio de títulos, ¿sí? y además en el corresponde le corresponde, como vos decís, el lote uno con plano de origen número tanto por compra, bueno, por el título que fuere. Perfecto, sí, exactamente. También se pueden hacer mención en los planos de origen. También Este, acá no incluiría el caso del lote que se forma de parte de un lote y parte de otro. No, eso ya sería otro tema. no, pero ahora les iba a contar que también el plano de división es, bueno, resumiendo, es sencillo. También mensura y división es el nombre técnico, donde el agrimensor toma las medidas del inmueble y después genera tantas parcelas como le pide el propietario y lo permita el poder de policía municipal, ¿no? Donde se establece la superficie mínima parcelaria, la unidad económica. Pero aquí, en este otro plano, también está la combinación de ambos, donde es plano que se reconoce como plano de redistribución parcelaria o Mm, también se conoce como plano de mensura, unificación y división, donde a lo mejor de dos, la unificación de tres parcelas salen dos, pero distintas, como se traza la línea divisoria de otra manera, a lo mejor oblicua, y surgen parcelas que comparten parte de cada una de las tres anteriores, ¿no? Redistribución claro. parcelaria, o englobamiento y división, según la jurisdicción. Y esa es la combinación de ambos, ¿sí? Tal vez un poco como una pequeña vuelta de tuerca al respecto. Los planos pueden ser muy grandes, pueden comprender varias manzanas, pueden comprender varias láminas, pueden ser muy amplios y bueno, y todo el pliegue de cómo se va plegando para poder articularlo en una hoja de tamaño de protocolo, responde a criterios técnicos también, ¿sí? La carátula queda visible, generalmente está primeramente el nombre del titular, la descripción de dominio, el croquis según título, y luego después ya la descripción gráfica y restricciones. Pero bueno, tal vez el plano más importante en cuanto a sofisticación, digamos, y a recaudos notariales que tenemos que tener, es evidentemente el plano dentro de lo que es dominio común, ¿no? Es el plano de anexión. Plano que, exacto, que también comparte alguna característica con el de división, porque el nombre completo es mensura, división y anexión. Porque hay una parcela que se va a dividir en dos y a lo mejor plano de mensura, división y anexión. Y en este caso se separa una franja de la parcela de origen para ir como destino a otra parcela lindera. Por ejemplo, el vecino le compra la parte de atrás de un lote, es lo más frecuente, o una franja. Y eso también responde a lo que sería este caso que vimos de invasión del lindero, que está en el artículo 1963, que la doctrina lo califica como accesión inversa porque el edificante de buena fe, que es lindero, invadió sin querer un metro, medio metro del vecino, y resulta que fue de buena fe y la otra persona, cuando lo detectó o no lo detectó, no se opuso y quedó ya construido todo el quincho de atrás, suponete invadiendo un metro y pico del vecino. Bueno, en esos casos la solución de 1963 habla de que el edificante de buena fe, cuyo vecino no se opuso a tiempo, puede pedir judicialmente que adquirir esa parte con indemnización al vecino. Entonces, en este caso, si se resuelve extrajudicialmente o judicialmente el instrumento idóneo es un plano de anexión, porque el agrimensor tiene que ubicar la franja invadida y tiene que dibujar la flecha de que esa franja invadida va a pasar al edificante. Si es por las buenas, se hace después la escritura de transferencia y se pacta el monto que el vecino coordinó con él, lo que sería el valor del terreno, ¿no? Invadido. Que a veces se cuantifica Es con una indemnización de los daños que le irroga, ¿no? el artículo 1963, vos ya el otro día cuando estuvimos hablando me comentaste que recogí el criterio imperante en la jurisprudencia y en la doctrina, Claro, en la época. exacto, sí. Exactamente, Laura, sí, porque se receptó y está a continuación del artículo que trata sobre edificación en suelo ajeno, en 1962. Y en este caso se llama accesión inversa porque normalmente la regla liminar es superficie solo cedit. La superficie sigue la suerte del suelo, o sea, es un accesorio del suelo, pero en este caso al revés. La construcción atrae al suelo, entonces por eso es accesión inversa porque la construcción, o sea, el suelo sigue la naturaleza de la accesión, que es una manera de adquirir el dominio, la accesión cuando uno edifica, siembra o planta en un terreno. Y les contaba que en la anexión también, o sea, históricamente surgió para enmendar estos problemas de construcciones o de invasiones, y hoy en día se utiliza muchas veces para vender franjas al vecino o partes de atrás, o distintas situaciones que pueden darse en la práctica. ¿Qué particularidades tiene
tiene este plano, que se genera una parcela del fondo, vamos a ponerle por fondo, o la parcela que se va a transmitir, y tiene una línea punteada, ¿sí? Donde figura, porque la línea gruesa generalmente es la de la mensura del inmueble general que se va a dividir, y después va a haber una flecha donde indica a qué parcela se va a anexar. En Provincia de Buenos Aires tenemos la particularidad de que es que se va a anexar, y hay una restricción importante del plano, ahora vemos cómo ocurre en otras jurisdicciones, que especifica que vamos a designar de vuelta en los términos más sencillos, parcela 1, que se divide en 1A, que es la del frente, y 1B, que es la del fondo, que se va a Sí, anexar a la parcela 2. Bien sencillo. Bueno, la restricción sí, del plano dice que la transmisión de la parcela 1B, la del fondo, la parcelita, a la parcela 2, al titular de la parcela 2, va a ser previa a toda transmisión de dominio de la parcela 1A. Es decir, en términos sencillos, hay que transferir primero el fondo al lindero antes de transmitir el sí, frente, porque si transmitimos el frente y invertimos el orden lógico, nos queda una parcela enclavada en el fondo que no va a poder, no va a tener salida a la vía pública. Y en las elaboraciones claro. más complejas de esta restricción, un poquito mejor, más elaborada, dicen, salvo que la parcela 1A y 1B se vendan al mismo propietario, a un mismo tercero. Porque ahí se puede hacer eso también, aunque no lo diga restricción en plano, porque no quedaría enclavada la parcela del fondo. Puedo, por ejemplo, si estos planos de anexión, esa parcelita que va a ser el agrimensor, que va a medir y va a hacer el plan, va a hacer aprobar el plano, va a tener la restricción de que es para anexar a determinado lindero, ¿no? Exacto, exactamente. Yo Lo dice después así. la puedo hacer otra persona, No, si junto, queremos cambiar el orden de la flecha para otro lindero, no, va a haber que hacer un nuevo plano. Se ratifica el plano, es decir, la ratificación en Provincia de Buenos Aires es la jerga técnica para decir modificación de plano, bueno, se modifica y se apunta la flecha para otro lado. Acá en Provincia de Buenos Aires es bastante fácil por el hecho de que el agrimensor no mide la parcela de destino, pero hay otras jurisdicciones donde el agrimensor también mide la parcela de destino y entonces ya directamente surgen los datos lineales de la parcela final, unificada también. O sea, que también sería, bueno, por ejemplo, tuve una clase muy enriquecedora ahora que di en la diplomatura en la Universidad Notarial, donde nos comentaron distintas, justo de planimetría, también hablaban cómo era, por ejemplo, en Córdoba, nos dieron el ejemplo muy interesante, donde el plano de mensura se llama mensura, anexión y futura unión, que sería nuestro equivalente a unificación. Perdón, claro, unificación. Entonces, ya directamente el agrimensor también mide la parcela de destino, cosa que no ocurre en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? la Solamente mía que tampoco. mira, entonces de esa manera nos saltamos un paso. Porque ¿qué ocurre en la provincia de Buenos Aires? Bueno, nosotros vamos a hacer técnica notarial de la venta de la parcela del fondo, de la que se va a anexar. Bueno, pedimos un Sí. informe de dominio, en este caso de provincia según plano. Tenemos que pedir un informe de dominio también de la parcela de destino para corroborar la titularidad. Y en la escritura tiene la particularidad de que tenemos también que mencionar la matrícula de la parcela de destino, porque así el registro lo va a poder calificar bien, ¿sí? Correctamente. ¿Sí? Tenemos que mencionar una matrícula que en realidad no tiene nada que ver con nuestro negocio jurídico, solo tiene que ver indirectamente que va a recibir la parcela, pero no es objeto de la compraventa, por ejemplo, particularmente. Y en este caso, bueno, el registro se acompaña, bueno, en nuestra provincia también los escribanos confeccionan el folio real y lo acompañan en la carátula rogatoria para el registro, y entonces vamos a confeccionar un folio real donde tenemos descripta la parcela de recepción que recibe y seguidamente la parcela que se anexará. Entonces, tenemos la particularidad en los términos del artículo 13 también de la Ley Registral Nacional que se va a confeccionar una sola matrícula para el inmueble de destino y el inmueble de que se va a anexar. Es decir, que va a haber dos inmuebles civiles, descritos según título cada uno, y según plano, según título, en una sola matrícula. Y acá es donde nos viene muy a cuento y muy conveniente la dicotomía que hay en la doctrina española, registral española, que habla de finca registral e inmueble civil. Tenemos la paradoja, en primer lugar, podríamos decir, que tenemos dos inmuebles civiles en una sola finca registral. Esto tampoco ocurre en todas las jurisdicciones del país, por eso es muy rica la técnica registral que impera en cada una de las provincias. Y, por ejemplo, en Río Negro, me han dicho justamente en el curso, que hay dos matrículas con notas recíprocas, ¿sí? Que el inmueble de destino queda tal cual está la matrícula y se confecciona una nueva matrícula para el desmembramiento de la parcela de origen, la parte que se va a anexar, y se hace una nueva matrícula, pero con una nota de interrelación en ambas, ¿sí? Que está anexada a esta parcela y que esta parcela recibe la anexión de esta otra. ¿Sí? Todo depende de ahí cómo esté regulado en cada jurisdicción local.
Pero bueno, la línea directriz que da la ley nacional es que se confecciona, en los casos de unificación o anexión, se confecciona una única y sola matrícula para ambos. Claro. Estaba que Bueno, acá no, que aquí en Entre Ríos no, que era, va a tener una matrícula, la parcelita nueva, más la matrícula del inmueble que ya tenía su matrícula, que es al cual la parcela receptora, digamos. bien, bien. Ahora, ¿cuál sería el fundamento de las jurisdicciones que se juntan las dos parcelas en una sola, civiles, en una sola parcela registral? Porque cuando vayamos a vender las dos juntas, vamos a escribir dos inmuebles según título, pero hay una sola Sí, inscripción de dominio y una sola unificación o reunión, digamos, de nomenclatura catastral, hay una sola ya. Con la transmisión se genera una sola. Bueno, es para que no nos olvidemos de transmitir esa otra parcela. ¿Sí? La parcela chiquita, que no nos olvidemos de la próxima transmisión, que no nos olvidemos. Y les quería decir dos palabras acerca de qué ocurre eh, claro, cuando no olvidemos, eso es muy hay importante. ¿Y vos te acordás una medida que cautelar. eso me comentabas? Sí, Por eso también pedimos un informe de dominio, no solo para corroborar titularidad, sino para ver si hay gravámenes. Vamos a transcribir la hipoteca o el gravamen, el embargo que haya, y decidiendo que solo afecta a la parcela 2. Y en la titularidad vamos a tener una adquisición atrás de la otra. Por escritura tal adquirió lote tal, por escritura tal adquirió parcela tal, según plano tal. Sí, esas cosas pasan también. Lo importante es que no esté trabada una medida cautelar sobre la parcela que vamos a transmitir nosotros, ¿sí? eso es lo que vos me comentabas, que es muy importante porque si se ejecutaba la más grande, por lo general, bueno, o la parcela que vos ya tenías, y quedaba sin ejecutar la parcelita que no tiene salida a la vía pública, es todo un problema, Claro, en el Código Civil ¿no? anterior había un artículo especial que hablaba de que al acreedor no le acrecía la garantía a los inmuebles que se anexaban, ¿sí? Los inmuebles linderos. Pero lo cierto es que acá, como comparten una matrícula o hay una nota de interrelación entre las matrículas según la jurisdicción, por ejemplo, Río Negro y también me olvidé decirle Santa Fe ocurre lo mismo, dos matrículas, ahí la nota de interrelación va a ser que como se pide el informe en el proceso de subasta, por ejemplo, el juez se anoticie esto y amplíe también la subasta para la pequeña fracción, ¿no? Claro. No, no, dos palabras más sobre el Se tema de la anexión. ¿Cómo verificamos sí, como escribanos cuando vendamos la parcela de adelante que la de atrás no se vendió? Bueno, en este caso, cuando pedimos un informe de dominio, ya al haberse transmitido la parte de atrás, por ejemplo, ya va a haber un folio de complementario de división B, según la jurisdicción donde estemos, ¿no? Que ya indica que la parcela 1B está transferida. Entonces, de esa manera ya sabemos que se transfirió y podemos vender tranquilamente la de adelante. En otras jurisdicciones se anota en la misma matrícula de origen, ¿sí? Y no hay un folio complementario de división, pero es lo mismo. Lo importante es que haya una nota de que figure que se transfirió la parcela. y eso es bueno, porque te digo que si el cliente no te trae, en nuestro caso, si el cliente no me trae la escritura por la cual compró el pedacito del fondo del vecino Claro, para anexar a su propiedad, y yo no me voy a enterar, claro, y puede quedar claro. parcelita ahí sin transferir. Claro, vamos a trabajar ahí con Sí, las constancias registrales que si salió todo bien y no hubo fugas registrales, va a estar anoticiada la transmisión de esa primera parcela, la que se iba a anexar. Ah, y una cosita más. Cuando en provincia de sí, Buenos Aires, como no se mide la parcela recipiendaria, la de destino, en realidad siempre nos quedan dos parcelas. Y ustedes me pueden decir, ¿pero cuándo se unifica? Y en realidad, en la práctica casi nunca. Siempre se transmiten dos inmuebles civiles reunidos en una sola matrícula. Pero si alguna vez, según la restricción, lo que ocurre en la práctica es que cuando quieren edificar, si van a hacer un edificio, por ejemplo, ahí, la municipalidad muchas veces les exige que las parcelas estén unificadas para poder aprobar el plano de obra. Y entonces ahí es donde indefectiblemente terminan haciendo plano de unificación. Si no, por el costo, claro. y ya que están en una misma matrícula, queda así indefinidamente. O sea, que se anexará, queda anexada, pero es una diferencia con lo que es unificación. ¿Eh? En Si se mi hubiera caso, hecho un plano de unificación, se confecciona una nueva matrícula con las medidas actualizadas del total. claro, en mi caso, por ejemplo, sería bueno, yo tuve, que te conté que ayer fue un cliente a buscar una escritura de este tipo a la escribanía, que yo la estuve repasando cuando hablábamos nosotros, y, y hablé con la jefa del registro y demás, y no, ellos tienen dos matrículas, y el cliente va a pagar dos partidas inmobiliarias, a su vez, dos partidas municipales. Mm, Entonces yo le dije, mirá,
mire, cuando que él lo vea para más adelante, cuando pueda hacer, por ahí le conviene hablar con el agrimensor y hacer un plano de unificación, y Claro, luego nosotros los escribanos hacemos un acta de incorporación de mensura y la presentamos a inscribir, y ahí sí le va a quedar una matrícula con un inmueble en realidad, unificado. excelente, excelente, excelente aclaración, está buenísimo, claro. Acá en Provincia de Buenos Aires no ocurre porque ARBA cuando encuentra dos inmuebles linderos los unifica o de oficio o por a través de un expediente, pero en realidad no es unificación la palabra. Técnicamente acá en Provincia de Buenos Aires se llama reunión de parcelas. Reunión de parcelas es cuando se unifica la nomenclatura cadastral por ser linderas, pero en realidad no existe plano de unificación. Para hablar de unificación tiene que haber plano, si no es reunión, técnicamente hablando. Claro. Fantástico. Bueno, acá me pregunta, mirá, un agrimensor te está escribiendo. Qué bueno. Dice, pero esto creo que es para el futuro, porque dice, sería interesante una charla sobre plano de integración parcelaria. Ah, sí, es Pues desde interesantísimo. Ese tema. se encuentran algunos inconvenientes conceptuales entre las parcelas provisorias a transmitir y la descripción de las parcelas definitivas. ¿Qué Y vos, jurisdicción nos está hablando del agrimensor? ¿Sabrá? ¿Nos podrá decir? Gerardo Uribe, Perdón, no sé si me estás hablando del nombre o de la localidad. no del nombre, y el teléfono es de Capital Federal. Este tema que nos comenta el agrimensor me parece súper interesante y aprovecho la oportunidad bueno, yo realmente, mi padre es agrimensor también y Ah, hoy en día sigue trabajando, qué bien. agrimensor de la provincia de Buenos Aires. Él fue jefe de catastro de Berazategui, así que siempre estuvo en relación con los aspectos planimétricos a lo largo de toda su carrera. Y bueno, por eso siempre me gustaron los planos y bueno, los vi desde chico Con razón, dibujando planos en la siempre mesa. con los planos. Con razón ese Este, amor por los planos tenía y por la planimetría. Algún Gracias, motivo gracias por los nunca comentarios, entendí. son muy lindos. Pero bueno, lo que está hablando del plano de integración es muy Sí, interesante porque, digamos dos palabras antes de entrar porque en realidad estaba fuera de tema más que nada porque es un plano que suele ser es muy frecuente. Eh, pero es muy interesante a su vez, porque lo que hace es, en los planos de unificación que se permite por el hecho de que coinciden los titulares, nos encontramos con que sí. cuando no coinciden los titulares, la única posibilidad jurídica es intentar un plano de integración parcelaria, que lo que hace es tratar con distintos titulares, ¿sí? De un titular de una parcela y de otro que son diferentes, pueden efectuar este plano, el cual se aprueba con efectos suspensivos al momento de que se haga la transferencia o adjudicación de parcelas. ¿Sí? Entonces hay parcelas integradas y hay todo un vocabulario especial que en realidad hay muy poca bibliografía de este tipo de plano. Hay una disposición de ARBA antigua, bastante de muchos años ya, donde se regula todo este aspecto, pero bastante someramente, entonces suelen quedar bastantes dudas al momento de confeccionarlo. Y muchos agrimensores, les digo, a lo mejor ejercen toda la vida y habiendo hecho uno o dos planos de integración solamente. ¿Sí? Entonces se permite hacer una unificación con efectos suspensivos para el hecho de que cuando se vaya a vender se vende con un único plano. Un ejemplo muy grosero y muy sencillo es que si una persona quiere adquirir directamente el inmueble unificado y soy dueño de uno y un amigo de otro, los dos hacemos el plano de integración y directamente le vendemos la parcela unificada al adquirente. Entonces nos ahorramos un paso o le ahorramos a él la Ah, confección. Pero qué después hay planos interesante. Nunca lo vi sí. a ese plano de integración. Tal vez aquí no. Le voy a consultar a mi agrimensor, o a los agrimensores que conozco, pero me parece que en Entre Ríos no he visto ese tipo de planos. Puede ser que no esté ¿Serán reglamentado, típicos ya le de digo, es una rara avis el plano de integración. sí, Y hay planos de mirá, integración complejos, muy complejos, donde quedan parcelas encaballadas y parcelas que no. A lo mejor hay parcelas que quedan dentro del territorio que era de un solo propietario, dentro de una división grande, y parcelas que quedan encaballadas entre el límite de lo que era una parcela y la otra, en los límites de la titularidad. Esas se llaman parcelas integradas, y bueno, y hay otras que hay una denominación doble, que ahora no recuerdo exactamente cuál era cuál, parcelas creo que son parcelas componentes y parcelas integradas.
en el plano. Pero ya les digo, es un tema complejo y excepcional este. Acá hay una pregunta. Dice, ¿es necesario tener el plano de mensura, unificación y división en original a la vista para hacer la primera venta del lote y describir según plano? Sí, sí, en rigor de verdad la tenemos que tener a la vista y dentro de lo que la agrimensora aprueba, esto es bueno tenerlo presente como escribano, como recipiendario del manojo de planos y de carpeta técnica que nos envían siempre cuando hacemos las escrituras, que vamos a tener unos cuantos planos originales. Los originales son los que tienen la firma del agrimensor más el sello de aprobación del organismo catastral o geodésico, el que corresponda. Y en ese caso, el agrimensor generalmente nos da una copia entelada, que es la que va a ir agregado al plano perdón, la que va a ir agregada al protocolo, ¿sí? En cabeza de folio. Y generalmente nos conviene tener otro plano más para enviar al registro para la inscripción, ¿sí? Porque el registro pide también que adjuntemos a la carátula rogatoria un plano, así que vamos a tener que tener dos originales, ¿sí? Pero Bien, aunque sea el más importante para configurar el título suficiente es tener el primero, que si no está entelado se puede mandar a entelar después, y bueno, y es conveniente agregar el entelado al protocolo por la preservación del documento, porque muchas veces después en estudio de títulos se va a desplegar y volver a plegar, entonces es distinto los pliegues del plano, ya teniendo tela agregada, que van a resistir muchísimos años más que lo que sería un simple papel. Así que el gramaje, de hecho, en los planos es bastante sutil, ¿sí? No suele ser muy profundo, muy grande, digo, ancho. Sí, perfecto. Aquí hay otra pregunta más. Dice, consulta. En un plano de división para general un loteo en provincia de Buenos Aires, una de las parcelas quedó afectada a área verde de uso público. La misma tiene matrícula registral y cada titular de un lote de dicho loteo tiene un porcentaje sobre esa parcela afectada. ¿Es correcto que así sea? ¿Es viable transferir la parte en una parcela de esas características? ¿Es en la práctica una plaza? Ellos, no, bueno, a ver, ¿qué mira, se entendió? normalmente los espacios comunitarios que se ceden, porque a veces para lograr una determinada cantidad de lotes resultantes en un plano que tiene varias manzanas o una manzana y muchos lotes, la municipalidad, las normas vigentes exigen que se destine un sector para recreación o uso comunitario o espacio verde, que eso en realidad es un sector que se le transmite a la municipalidad, porque las plazas Claro, son bienes de dominio público. Entonces, en rigor de verdad, ese espacio se le va a transferir al municipio. A veces el municipio también tiene libertad, un ámbito de libertad que permite intercambiar ese espacio comunitario por algún otro terreno que tenga la persona, entonces permite también afectarlo al dominio privado ese por un intercambio que hace con otra parcela de otro lugar, ¿sí? Una especie de permuta que hubiere, por claro. así decirlo, porque en realidad permuta no es porque es dominio público, ¿no? De la afectación del plano. Pero en rigor de verdad no, esa es el dominio público, no se inscribe en el registro de la propiedad, así que no lleva titularidad y es del Estado. Así que Claro, y además no tendría que estar a nombre de los titulares, de los cotitulares. eso iba a decir y Ahora, no se le otra cosa puede es que que transferir no sea propiedad. técnicamente un espacio verde o un espacio comunitario reservado por la municipalidad y que en realidad sea un fraccionamiento donde se previó un condominio sobre cosas indispensables de uso común. Y ahí, bueno, ahí sería un condominio, que efectivamente, como dice el consultante, pero con la nota de indivisión forzosa, por afectado al uso común, que podría ser perfectamente una plaza o un lugar donde está puesto el tanque de agua que provee a los distintos lotes, ¿sí? O una sequía común. Bueno, Claro, todo ese tipo de cosas eso que, sería pero acá dice clarito área verde de uso público. O sí, sea no, que entonces, sí, me parece no va la inscripción a nombre de los particulares. eso la única transferencia es del titular dominial al municipio, ¿no es cierto? Exacto, sí, que generalmente es el emprendedor, ¿no? El que hace el titular del lote original, que directamente después lo transfiere al municipio. Claro, incluso aquí hay una localidad donde, digamos, yo intervengo en un loteo, donde no le aprueban los planos de los lotes hasta que no se hace esta transferencia de los espacios verdes y de calles al municipio. Recién con esa transferencia, ahí pueden aprobar los planos de los lotes particulares.
Perfecto, sí, por eso está muy bien lo que acotás por el hecho de que hay que leer muy bien hay que leer muy bien las notas de restricción de plano, porque a veces el plano aprobado habilita, por ejemplo, la venta de los inmuebles de frente, de los frentistas, pero no las calles interiores que todavía no están abiertas al público. Entonces, nosotros como escribanos tenemos que ver muy bien la restricción para no vender el que no se podía vender, ¿sí? Muchas Consulta. gracias. En los casos de reunión de parcelas de oficio por parte de catastro entre una parcela con título y un excedente fiscal, y ante la imposibilidad de postergar la escritura, lo aconsejable es transmitir el dominio del inmueble que tiene título y ceder derechos posesorios con respecto a la superficie que comprende el excedente. La pregunta está clara, salvo en el punto donde dice que está reunido de oficio, porque ahí hay un error del organismo de ARBA, ¿no? Del organismo de recaudación, porque solamente se puede reunir de oficio cuando hay, cuando hay identidad de titulares. Y en este caso, el excedente no está a nombre de él. Y de hecho, habitualmente no tiene inscripción de dominio, porque es un terreno fiscal. Entonces, no tendría que estar reunida la parcela en una misma nomenclatura, tendría que haber dos nomenclaturas distintas. Lo ideal sería que en ese caso, para poder obtener el catastro correspondiente a la parcela donde ahí sí hay titularidad porque viene según título, pedí primero tramitar en ARBA por expediente la separación o la anulación de la reunión de oficio, y después sí hacer la venta de la parcela según plano, de que ya entiendo que hay un plano de ubicación de excedente por lo que me están contando, y la cesión de derechos posesorios por la parcela lindera, la parcela breve, ¿no? La parcela que en realidad va a ir anexada a la otra. Si en la anexión tenía que haber identidad de titulares. Si en la anexión tiene que haber identidad de titulares. Mira, el tema es así, el titular que tiene que ser el mismo es el de la parcela recipiendaria y el de la parte que se va a anexar. O sea, va a haber diferencia de titulares entre el que le transmite y el otro. Si hay identidad de titulares entre las dos parcelas, entre la de origen y la de destino, en realidad lo que más conviene hacer es un plano, como vimos, de redistribución parcelaria. Se puede aprobar un Claro. plano de anexión, pero no tiene sentido porque nos van a quedar tres parcelas cuando en realidad podríamos haber hecho una mensura, unificación y división, porque se tienen que respetar la superficie mínima, así que en el fondo es lo mismo, y hubiera sido más económico hacer eso y más prolijo. Si hubiera Claro. identidad de titulares. Algún libro de práctica. ¿Algún La verdad que libro la de bibliografía práctica? de planimetría es bastante escasa, Tenés en que rigor de escribir un verdad. libro, Nico. Hay muy poquito. Estoy en curso de actualizar uno, de recopilar otro, así que cuando sea, después la verdad que sí, sería interesante de planimetría. Existe uno muy lindo de Sí. planimetría, que es Planos en la Actividad Notarial, de la Fundación Editora Notarial, Marinelli es el autor. Una última. Mirá, dice, buenas tardes. En provincia de A ver, a Buenos ver. Aires en provincia de Buenos Aires tengo la parcela 14 que por catastro es 14A frente y 14B fondo. O sea, dos catastros. Por otro lado, la parcela 20 que por plano se debe unificar a la 14B. El plano es de mensura, división y anexión. Del plano citado surge la siguiente restricción. La parcela 14A se anexará a la parcela 20 formando la parcela 20A, previo a la transmisión de dominio de la parcela 14B, Correcto. o en su defecto se transferirán en forma conjunta. Está bien, es lo que vos explicabas. Sí, sí, está bien completa esa nota de restricción, es un lindo ejemplo. Porque la mayoría Qué se bueno. pone solamente ese, no se consigna ese último. No, ahí tenés que hacer la transferencia a la 14A y verificar que sea el mismo titular, perdón, que el adquirente de tu escritura, de la venta de la 14A, tenga identidad con el titular de la 20, ¿sí? Y después, bueno, se hace esa venta y después queda liberada adelante para poder transmitirse libremente. Porque ahí cumplís con la restricción. Mira, ella quedó confundida, nos dice acá, pero está bien, porque dice, o sea, el plano se lo dice exacto a lo que tiene que hacer. La guía muy bien el plano, Claro, a la escribana. exacto, Ella sí, me sí. dice, debo transferir la 14A a un comprador y la 14B a otro que también es dueño de la 20, ¿sí? Por lo cual quiero unificar 14A y 20 en 20A. Por lo que entendí, Bueno, entonces lo que no se pasa van a que unificar.
No, lo que pasa es que para unificar esa vas a necesitar un segundo plano de unificación. Primero, podés transmitir las dos parcelas simultáneamente al mismo adquirente que, por lo que estoy entendiendo, es el dueño de la 20. Vos tenés que, lo que único requisito es que se verifique es que si vas a vender solo la de atrás, la parcela 14A, el adquirente tiene que ser el mismo titular que la de la 20. O sea, tiene que coincidir el comprador con el titular de la parcela Claro. lindera. Se pueden vender las dos juntas al titular de la parcela lindera también, y ningún problema, ¿sí? También estarías cumpliendo ahí con la restricción, sin problema. Sí, perfecto. Y Bueno, después, y si lo dice querés que cómo, unificar, la anexión con ajá, la parcela recipiente, tenés que hacer un plano de unificación. dice, por lo que entendí entonces no se van a unificar en una misma matrícula. En la matrícula sí van a quedar de alguna manera, entre comillas, unificadas. O sea, la misma matrícula las va a citar a las dos parcelas. Pero si quiere unificar el lote, tiene que hacer un plano de unificación. Exactamente, exactamente, sí, tal cual, tal cual. Bien. Y dice, ¿cómo se anexan o unifican en una misma matrícula? ¿Solo con otro plano más? No. Se anexan con el solo hecho de adquirirla. A esa No, chiquita, primero tiene que transferir, porque para poder unificar tiene que adquirirla. Primero, claro, porque que funcione el plano de unificación tienen que coincidir los titulares de la parcela 14A con la 20. Y ahí sí podés hacer la 20A con un plano de unificación. Si no, igualmente se te van a reunir catastralmente en la 20A, cuando hagas la transferencia. claro. Incluso la matrícula va a mencionar la nomenclatura cadastral unificada. Así que ya una partida va a dejar de existir y ya va a crearse la partida de la 20A. Sí, no nos vamos a Mirá, poder olvidar porque el catastro ya nos va a dar unificado, reunido. respecto a la solicitud de certificados por plano, no hay una postura clara en cuanto al arancel, es decir, si se abona una sola tasa por la parcela resultante o por cada matrícula. Bueno, eso es muy local, ¿no? Es de acuerdo a cada localidad esa pregunta. Mira, si fuera relativa a la provincia de Buenos Aires, la puedo responder. Hoy en día el sistema está cobrando solo por las parcelas que estás pidiendo. Es decir, si vos tenés un plano de unificación, que hay, no sé, 4 inmuebles de origen y un solo unificado, vos pedís por el plano nuevo, por una sola parcela y te cobran una sola tasa. Que antes, con el sistema viejo, se cobraban 4 tasas, ¿sí? 4 matrículas, y ahora se pide Claro. por una sola. Pero me parece que eso no responde a la ley impositiva, sino que es un problema técnico del registro que eventualmente algún día lo van a tener de configurar A la tasa de para que inscripción, reste ¿no? A 4 la tasa créditos. de registro. La tasa de publicidad formal, la tasa de los informes o de los certificados. Les decía que, bueno, antes cuando era formato papel, se pagaba por las 4 matrículas el informe de dominio, aunque se hubiera pedido directamente por una sola. Y ahora, vía web, por ahora están descontando un solo crédito, pero creo que en el futuro lo van a tener que cambiar para que sea más acorde a la ley impositiva. Pero bueno. Bueno, ahí te dicen que se quedan esperando tu libro. Bueno, ¿Eh? gracias. Todos te dicen excelente charla. Yo estoy muy contenta. El Consejo Federal te agradece esta tarde de capacitación. Qué lindo, bueno, un placer, realmente un placer y un honor estar con el Consejo Federal. Y nos vemos Y muchísimas en gracias una a todos los próxima asistentes. oportunidad, seguramente. Bueno, Laura, muchísimas gracias, un abrazo grande a vos y a todos los participantes. Eh, Gracias. gracias, gracias. Un beso grande.